Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el pastor Jeremy Montiel, del Ministerio Apostólico y Profético Adoshin. En este precioso día, ya sea por la mañana o por la tarde o durante la noche, quiero dejarle una bendición de parte de Dios para su vida. Espero que pueda estar completamente abierto, dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para usted. Y vamos a dar inicio con una pequeña enseñanza, simplemente llamada o titulada en este caso, la mejor forma de vivir. Tal vez algunos de nosotros nos hemos preguntado cuál es la mejor forma de vivir, cuál sería la conducta correcta para esto o para lo otro. ¿Qué es lo que debería de hacer ante tal situación? Sobre todo en estos tiempos. Usted y yo como personas extraordinarias, usted y yo como hijos del Dios Todopoderoso, tenemos ya sea en nuestras manos o en lo profundo de nuestro ser, en nuestro interior, en nuestro espíritu, la dirección, el consejo, la instrucción, o en este caso la palabra del Padre Eterno, la cual será nuestra guía de conducta para poder movernos, conducirnos o actuar en este mundo. En algunos contextos bíblicos, nuestro mayor modelo a seguir, Jesús, se expresa diciendo: yo he visto y he oído al Padre. Y de acuerdo a lo que Él ha oído y de acuerdo a lo que Él ha visto, así Él se conduce, así Él se dirige, así Él actúa, así Él se manifiesta. En el libro de Juan, capítulo 14, verso del 9 al 10, y también lo puedes ver en el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 38. Él se expresa de esa manera: yo he visto, o yo he oído, o yo actúo, en algunos contextos muy paralelos. Entonces, creo y siempre he tenido muy en cuenta y se los he compartido, nuestro mayor modelo a seguir es la persona de Cristo Jesús. ¿Y cuál es su guía? ¿Cuál es su forma de conducirse o en qué se basa Él para conducirse? Pues en este caso está lo que dije hace un momento, lo que tenemos a nuestra mano, ya sea la palabra escrita o ya sea lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro espíritu para conducirnos de forma correcta o de la mejor forma en este mundo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, se nos narra que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Durante 40 días y 40 noches dice que tuvo hambre, el verso 2. Esos 40 días los interpreto de forma sencilla como un tiempo promedio de aflicción, donde muchas veces nosotros los seres humanos nos hemos encontrado con días muy similares en los cuales nuestra alma se siente afligida por problemas financieros, por problemas en el matrimonio, por problemas con los hijos, por problemas en el trabajo, por problemas de necesidad, por no tener incluso a veces dónde vivir, o se nos llega el pago de la casa, el pago de la luz, problemas con el vehículo, con el transporte, ya sea el carro, ya sea la moto. Dentro del contexto de la historia, según se nos narra el verso 3 y 4, vemos ya el primer enfrentamiento, por así decirlo. Se acerca, su enemigo se acerca y le dice: si eres el Hijo de Dios. Según algunos intérpretes, en el hebreo original se dice: tú eres el Hijo de Dios. Pero tomemos en cuenta lo que dice la Reina Valera. Le dice: si eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Todos conocemos la respuesta. Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En medio de este contexto, yo logro ver que Jesús se encuentra en una situación y en un plano muy natural. Se encuentra en la lucha de su espíritu contra la carne. Y un enemigo
muy espiritual que trata de sostenerlo y anclarlo a ese mundo natural y lleno de limitaciones. Su mayor objetivo era sostenerlo en ese plano, para desenfocarlo, desubicarlo y así también acabar con su propósito aquí en la tierra, obviamente sin ningún objetivo bien claro. En esta historia encuentro dos cosas que serán muy importantes para su vida y mi vida, para que podamos vivir y sobrevivir en estos tiempos. La respuesta de Jesús a su adversario nos deja dos cosas. Como punto número uno, una identidad bien definida. No tiene tiempo para dudar de quién es, de dónde viene y para dónde va. Una identidad bien clara. No tiene tiempo para dudar de cuál es su llamado y de cuál es su propósito. Jesús lo tenía claro. Por eso, en otras palabras, él respondió y dijo: yo puedo ser muy humano, pero tengo una mentalidad muy extraterrestre. Como punto número 2, depender de esta forma o de otra, esto es, comerte el pan, entre paréntesis, es vivir en una zona de confort muy limitada. Por eso la respuesta de Jesús fue: así no quiero vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También, en otras palabras, la respuesta divina fue: estoy sujeto a la total y absoluta voluntad del Padre. Una interpretación muy personal. En el pasaje bíblico que estamos desarrollando, la palabra pan viene del hebreo lehem y tiene una raíz de la palabra laham, que se entiende por consumir. Esto es batallar como de destrucción. Pero en el hebreo paleo lo interpreté como retener una enseñanza destructiva. Quiere decir que, en otras palabras, Jesús por eso rechazó el obedecer a esa voz que le decía que convirtiera esas piedras en pan. Él no quería someterse o vivir rendido en este mundo, actuar, a convivir o sobrevivir de acuerdo a una enseñanza, a una cultura o a una palabra que fuera siempre destructiva. Por eso Jesús responde y dice: sino de toda palabra. Esta palabra en hebreo es dabar y en el hebreo paleo lo interpreté de diferentes maneras. La primera es moverse de acuerdo a la primera autoridad o a la primera enseñanza, mantenerse dentro de lo aprendido, y la tercera es sosteniendo la imagen. En otras palabras, Jesús lo que le respondió a su enemigo espiritual es: él decidía mantenerse en obediencia a la primera instrucción, y esta estaba basado en su sentido espiritual. Por eso su respuesta fue muy clara y muy concisa: sino de toda palabra. Él lo que quiso decir es: yo estoy dispuesto a vivir y actuar como Él me lo ha enseñado en su palabra. En todo sentido espiritual, Jesús estaba diciendo: yo determino a vivir, andar, actuar y pensar como el Eterno me lo ha enseñado. Eso fue parte de la tarea que tuvo María y José al revelarle o instruirle y mostrarle a él que él había sido establecido aquí en la tierra por obra y gracia del Espíritu Santo con un propósito. Pero toda la demás instrucción estaba basada en la lectura de la Torá, ya sea oral y escrita. Uno de los mayores problemas que enfrentamos como creyentes en la actualidad no tiene mucho que ver con quiénes somos y para dónde vamos. Nuestro mayor problema está basado en la falta del conocimiento o en la carencia del conocimiento
está basado en la enseñanza, en la dirección y el consejo. Por eso, la palabra dabar en hebreo tiene que ver o se entiende por consejo, dirección, dirigir, hablar, expresar, decir. En otras palabras, palabras. Y estas palabras o estas enseñanzas, esta dirección, este consejo, pues son las palabras del Dios eterno. Si somos carentes de estas verdades, si somos carentes de estos consejos, si somos carentes de esas direcciones, pues obviamente nos vamos a encontrar decayendo en nuestro sentido espiritual y muchas veces en un sinfín de problemas. ¿Todo por qué? Por lo mismo que nos dice la palabra en otro contexto. El pueblo perece porque le falta conocimiento. A nosotros, hermanos, nos falta el preguntar más, el indagar más, el escudriñar más. Fallamos en la interpretación de las escrituras. Fallamos en pensar que las escrituras son simplemente una ley y basados en un antiguo pacto. Fallamos en vivir en obediencia de acuerdo a esa palabra y fallamos también en la voz del Espíritu Santo y obedecerla. Fallamos muchas veces en decir que entendemos, pero terminamos haciendo con nuestras acciones y con nuestras actitudes y muchas veces con nuestros pensamientos totalmente lo opuesto a la verdad y a la justicia. Yo, a través de este medio, los exhorto a que tratemos de escudriñar nuestros caminos y volvernos a Jehová. Preguntar más, escudriñar más, investigar más, acercarnos más en intimidad con el Señor. Preguntarle cuál es su voluntad, para que podamos saber vivir y cómo sobrevivir en estos tiempos y en los tiempos venideros. Toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad de poder estar en pie ante lo que hoy vemos o lo que está por venir será determinado de acuerdo al someternos y vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga. Les ama y les saluda su pastor Jeremy Montiel. Bendiciones.